Buenas tardes a todos. Damos gracias a Dios por este nuevo día. Alabamos a Dios por todas sus bondades y sus misericordias. Les traemos buenas noticias en este momento porque el Evangelio del Señor son buenas noticias. Así que le damos gracias a Dios por que ustedes estén viendo este video. Vamos a compartir una palabra muy linda acerca de la misericordia gratuita de Dios para todos nosotros. Vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Y dice así la palabra de Dios. Misericordia gratuita para todos. A todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En esta tarde vamos a hablar sobre esa misericordia preciosa de Dios para todos. Sabemos que la misericordia de Dios es un atributo divino. Es un atributo divino por cuanto Él es perfecto. Y dice que Él tiene misericordia para cada uno de nosotros. ¿Cuál misericordia? ¿Qué es realmente la misericordia? Misericordia es aquella acción que hizo Dios a través de su Hijo Jesucristo en darnos su vida, en dar su vida por cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. Su misericordia es infinita. La misericordia de Dios no tiene límite. El libro de Romanos, en el capítulo 2, versículo 4, dice que la benignidad y la misericordia de Dios nos han guiado al arrepentimiento y que nosotros podemos tener esa misericordia gratuita en la misma hora en que nosotros venimos al Señor. Por eso la palabra de Dios es tan clara cuando nos dice que nosotros... Dice que aun cuando éramos débiles, Cristo murió por cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 5, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Esta es la misericordia de Dios que tuvo compasión de cada uno de nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice que Él se compadece de nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Jesucristo, cuando anduvo en los tiempos de su carne, dice que fue tentado, pero que no cayó en el pecado. Él tuvo la empatía, eso significa que se puso en lugar de nosotros. Y eso es un atributo divino, esa es la misericordia de Dios que lleva a la acción. Jesucristo fue a la acción, tomó él sí mismo el pecado de nosotros y los clavó en la cruz. Ese fue el sufrimiento de Jesús. La lástima es un sentimiento pasajero. La misericordia de Dios es grata, es abundante, es divina. Y dice la palabra de Dios que también se extiende, se expande. Es una misericordia grande la que Dios ha tenido con nosotros. La misericordia es una palabra compuesta, misere, que significa la miseria, la necesidad humana. Y también nos dice cordis, que significa corazón. Eso significa tener un sentimiento para los demás. No hay que confundir entonces la misericordia con la lástima, porque la lástima solo es un sentimiento pasajero, como ya dijimos. Pero Dios, a través de Jesucristo, su Hijo, vino a redimirnos de la maldición del pecado y de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. El sacrificio que hizo Jesús fue un regalo
un regalo para nosotros por medio del cual nos dio la salvación y la vida eterna. Jesús murió por usted y por mí. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre que por vosotros ha sido derramada para remisión de los pecados. Alguien tenía que tomar tu lugar y mi lugar y cargar en él nuestra culpa. Hebreos 9:22 dice también, y casi todo es purificado según la ley con su sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Él fue a la muerte por ti y por mí, y por el pecado de todo el mundo, y sufrió la pena máxima por nuestros pecados. Es su benignidad que nos guía al arrepentimiento. Y nosotros podemos ver aquí que la misericordia de Dios es gratuita para todos y que Él no hace acepción de personas. Él envió a su Hijo para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Jesús pagó el precio por nuestra salvación. Le damos gracias a Dios por esta palabra, así que suscríbase, dele like si le gustó este video, comparta con sus amigos, ore a Dios, pídale al Señor que perdone sus pecados y dígale a Jesús que entre a su vida para que